Bien, hermanos, ahora sí dispóngase a abrir su escritura en Isaías capítulo 43 del 1 al 3. Cuando lo tenga, indíquelo con un amén. Amén. El tema del mensaje para este día es: yo estaré contigo. Amén. Amén. El Señor lo dice: yo estaré contigo. O sea que es importante, hermanos, analizar desde antemano ya el tema del mensaje: yo estaré contigo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Oremos. Padre, gracias por esta porción de tu palabra que has puesto, Señor, en mi mente, en mi corazón, de traer en este día para tu pueblo. Bendice, Señor, a cada congregante, Señor, que está presente, y a aquellos que nos miran por las redes sociales. Señor, muchas gracias, Señor, por la audiencia, Señor, que principia en este día, Señor, y aquellos, Señor, que nos verán, Señor, en el tiempo futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Quiero introducir, hermanos, el mensaje. Le prometo ser breve. Voy a tratar de ser lo más breve que se pueda, por razones obvias. Usted sabe el problema que tenemos hoy en día con el clima. Pero le quiero dar una buena noticia: está más caliente otro lugar por allá. Si no vivimos una vida que le agrada a Dios, ese lugar está más caliente. Así es de que por lo pronto, pues, dígale a Dios que le ayude. Sabe que estaban mirando ayer, los muchachos me pusieron allí a mirar algo que me motivó a traer para introducir el mensaje. Y ellos estaban mirando acerca de unos vehículos de diferentes marcas, como lo que podía ser dependible, que se podía depender de ellos. Y esta camioneta que pusieron era una camioneta Toyota. Obvio que iban a poner una Toyota, ¿verdad? Y luego miré que encendida, rondando, la introdujeron hacia el mar. Después de que la sacaron del mar, claro, el motor cuando entró en el mar, y después cuando ya salió del mar, la volvieron a encender y prendió. Y después le arrojaron, no sé si fue gasolina, no sé qué, pero le hicieron que ardiera y andaban llamas por el motor y por dentro y por todas partes. Después de eso, cuando ya la apagaron, la vuelven a encender y volvió a funcionar. Y después de ello la toman a esta pickup truck y la ponen sobre un edificio bastante alto, luego demuelen el edificio y cae esa camioneta y queda toda ahí apachurrada, la vuelven a prender y vuelve a encender. Y eso me hizo pensar en introducir el mensaje, hermanos, que aunque sean tanto el agua como el fuego, que arremete contra las vidas humanas, aunque sea algo fuerte así, dice la palabra de Dios: no temas. Y me gusta a mí la expresión en la versión esta, que se lo voy a leer. Esta versión me gusta porque dice exactamente lo que deberíamos de escuchar, porque muchas de las veces confundimos el temor con el miedo. Pero aquí en este verso que leímos sobre Isaías 43 está diciendo: no tengas miedo. No está diciendo de temor, que el temor que nosotros tenemos sabemos que es temor de respeto a Dios. No está hablando de ese temor. Está así, mire, lo voy a leer en esta Biblia. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, que te formó. Dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Y note usted, en las primeras porciones, en el primer verso, menciona a Jacob y luego menciona a Israel. Dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Pero luego después de ello dice: formador tuyo, oh Israel. O sea que nos abre la mente para entender que nos está hablando a la persona carnalmente, a la persona que nosotros somos, como un Jacob. Pero luego dice, y dice: formador tuyo, oh Israel. Entonces,
en nuestra vida humanamente, carnalmente hablando, en la trayectoria de día a día que nosotros llevamos y que nosotros enfrentamos, sea como sea, allí va a estar Dios. Amén. Y ahora después, cuando te puse el nombre nuevo, mío eres tú, dice, allí voy a estar también, oh Israel. Si nota usted, a Jacob lo nombra con su nombre de antiguo y luego con el nombre nuevo que le dio. ¿Sí van captando? Amén. Bueno, el punto primero que traigo es, ¿qué debemos hacer para tener el favor de Dios? O sea que, obvio, nosotros todos queremos que Dios siempre esté allí a la expectativa cuando nosotros le necesitamos. Nosotros queremos que Dios sea como algo que tenemos en una vitrina, o en un aparador, o en una repisa, que cuando nosotros le necesitamos vayamos y lo cojamos y platiquemos con Él, le pidamos y que nos conteste. Lamentablemente Dios no es así. Dios no trabaja así, hermanos, créalo. Aunque haya muchos por allí que predican y dicen, oh, tú no tienes que hacer nada. ¿Cómo no vas a tener que hacer nada? Claro que tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dale nuestro corazón, dale nuestra vida, dale nuestro ser. Si usted dice que es de Dios, deje que Dios maneje su vida. Por eso puse el punto número 1. ¿Qué debemos hacer para tener el favor de Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo le voy a dar unos versículos. No voy a pensar que besos. A veces habla uno medio corto de lengua. Le voy a dar unos versos muy importantes para que si usted quiere ir los vaya apuntando. No voy a hablar de ellos, solamente voy a darle unos cuantos de todo lo que tiene la palabra de Dios. Y el primero que le voy a dar está en Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. El temor a Jehová. Entonces el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que no quiere decir, hermanos, cuando estamos hablando, no le tenga miedo. No está hablando de miedo. El temor, el respeto, la obediencia. Qué importante es que nosotros obedezcamos a Dios, hermanos. Amén. Muchas de las veces cuando nos incomodamos por ahí con alguien, comenzamos a darle el pedal hacia atrás. En lugar de que la bicicleta vaya hacia el frente, comenzamos a darle hacia atrás porque nos incomodamos con alguien. Y qué error tan grande, hermano. Porque el temor a Jehová, el respeto, el amor, la obediencia a Dios, lo que Él merece. Yo le voy a decir una cosa, que si nos examinamos, vamos a encontrar que fallamos en muchas cosas. Cuando Dios quiere en nuestro corazón y nuestra obediencia, que nosotros le sirvamos con todo el corazón. El siguiente verso está en primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9, donde dice, si tú le buscas, lo encontrarás, pero si te apartas, Él te desechará por un día. ¿Así dice? Para siempre. Si te apartas, Él te desechará para siempre. Y no importa quién venga y que le enjugue el oído. No, hermano, no. Si usted se aparta de Dios, Él también se va a apartar de usted. Sí, ¿no? Claro que para la salvación no vamos a hacer ningún mérito para alcanzar la salvación, no. Eso es asunto aparte. La salvación nosotros no estamos haciendo nada, solamente aceptamos el precio que se pagó en la cruz del Calvario por nosotros y punto. Pero Dios requiere, hermanos, el Señor pide que nosotros tengamos una comunión íntima con Él. El Señor requiere, hermanos, que nosotros tengamos esa relación íntima con Él. No es que podamos ser solamente nomás cuando se nos antoje. Algunos son domingueros, otros son meseros. Ahora en este tiempo nos ha tocado ser domingueros, pero por obvias razones. Pero que nomás cuando tenemos la situación difícil es cuando clamamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me contestas? Ah, sí. ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué es que nos acordamos de Dios solamente cuando estamos en el aprieto? Mire, esto dijo el Señor en el Mateo 12:30. El que no es conmigo, desparrama. El Señor quiere que nosotros estemos a la par. El Señor quiere que nosotros caminemos juntamente con Él. El Señor quiere que nosotros seamos sus ojos. El Señor quiere que nosotros seamos sus manos. El Señor quiere que nosotros seamos sus pies. ¿Y cómo es que vamos a hacer sus manos? ¿Y cómo es que vamos a hacer sus bocas? ¿Cómo es que vamos a hacer sus pies?
haciendo la voluntad de Él. Sencillo. Esto dijo el Señor en Juan 6:37, el que viene a mí, no le echo fuera. Ese es otro verso. Otro verso importante sobre qué debemos hacer para tener el favor de Dios. Acercarnos a Él. Juan 15:5, el que está adherido a mí, este lleva mucho fruto, no poquito. El que está adherido a Él, la rama que está pegada en el troncón, va a llevar fruto. ¿Y sabe cuál va a ser el fruto? El fruto que es espiritual. Cuando nosotros le servimos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a tener éxito en nuestra vida. El árbol por su fruto, ¿qué? Se conoce. Entonces una rama que está adherida al tronco va a llevar fruto si es que esté adherido. Mire, hay otro verso, 2 versos por allí, en Juan capítulo 14, del 1 al 2. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. En la casa de mi Padre dicen, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Siempre lo he dicho en cantidades de veces, que dice la palabra de Dios, que si nosotros no creemos en lo que dice la palabra de Dios como un niño, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces cuando la palabra de Dios, cuando el Señor nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no tengas miedo y si no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. Entonces, cuando nosotros vamos caminando, hermanos, en un caminar, vamos a la segura, vamos confiados de que no estamos caminando solos, vamos caminando de la mano del Señor. Y pase lo que pase, nos espera una recompensa por allá en el cielo. Por allí el Salmo 91 lo recalca. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará Bajo la sombra del Omnipotente. Lo voy a cambiar para que lo haga recapacitar. No dice el que visita, dice el que habita. El que habita, no el que visita de vez en cuando. Tenemos, hermanos, que caminar bajo la sombra de Jehová. Tenemos que enseñarle a nuestro ser, a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestro ser, que tiene que vivir una vida continua bajo la sombra de Jehová. Algunos por allí dicen que no importa cuánto, no, hermanos, si ustedes ya lo tienen comprobado. En este tiempo que solamente tenemos los cultos de los domingos y los cultos de oración, uno de los hermanos platicaba algo el día de la oración ayer en la mañana y decía, las personas que no tienen el deseo de orar no han nacido de nuevo. Decía, el Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. Dice, cuando Él vino aquí a la tierra siendo Dios, Él sabía que tenía que tener esa comunión con el Padre. Así nosotros, hermanos. Decía el hermano, así nosotros, si no platicamos con Dios en nuestros hogares, si no venimos a la oración, si no buscamos de Dios, ¿cómo es que vamos a tener esa relación con Dios? Pero nos hacemos conformistas y caminamos en ocasiones por senderos que no debemos de caminar. ¿Y sabe qué? Comenzamos a decirle a nuestro cuerpo, estás bien, no necesitas, ¿para qué tanto? Comenzamos a decirle, ¿sabe qué? Dice Jeremías capítulo 17, verso 9, dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Dice el Señor, dice, yo Jehová, que escudriño los pensamientos y pruebo esto y todo lo otro. ¿Sí o no? El Señor conoce, hermanos. Por eso es que no debemos de llevarnos por, en este día me está indicando en la mente y en el corazón que no es importante estar siguiendo, adorando a Dios. No, déjeme decirle que es importante. ¿Qué? ¿Nos estamos sacrificando? Sí, nos estamos sacrificando por estar aquí. Pero no nos estamos sacrificando para la salvación. Le estamos diciendo al cuerpo, es importante que vayas a orar a Dios. Y todos sabemos, hermanos, inclusive los que nos están mirando por las redes sociales, ellos saben que no es la misma estar mirando por las redes sociales que ser participantes, hermanos. Que ser participantes aquí adorando a Dios juntamente con nosotros, al unísono. Es importante eso. Pero mire hay algo muy importante. Hay algo muy importante. Por eso, hermanos, traigo este mensaje, porque Dios ha puesto en mi mente que traiga este mensaje para que usted se examine. No es bueno que usted vaya con la expectativa que van a decir los hermanos, que ahora es
que no venía y apenas ahora vengo, es la primera vez que no vengo después de mucho tiempo, ¿qué van a pensar? Que digan lo que quieran. La palabra de Dios nos enseña que usted se examine a sí mismo, examínese, autojúzguese. Cuando nosotros nos autojuzgamos, nosotros vamos a entender si hay alguna ranura por allí que no está correcto, si hay algo donde nos estamos desviando. Usted se va a examinar y usted va a saber, pero examínese bien, haga un justo juicio suyo, pero no se vaya por el conformismo, no. Entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y a ver, usted va a mirar, si usted pone una balanza, y en un lado pone la Biblia, y en el otro se sube usted, ¿qué sería más pesado? La palabra de Dios. En ocasiones no damos el peso, en ocasiones no damos el kilo, en ocasiones no damos. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Y si no dijo amén, pues no le hace, hermano. Si no dijo amén, no le hace. Déjeme decirle que el mensaje es para hoy. El mensaje es para hoy. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, en días difíciles. Estamos viviendo en este tiempo. Esto debe ser un despertar para que nosotros estemos a la expectativa. En el tiempo de los jueces, por ahí si usted lee el capítulo 1 de los jueces y por ahí al 20 y tantos donde terminan el libro de los jueces, usted va a mirar que los jueces en ese tiempo, el pueblo de Israel empezó bien. Y en el final del libro usted va a encontrar que el pueblo de Dios se había apartado de Dios. De primero dice la palabra de Dios ahí en Jueces, en el primer capítulo, que no hacían nada sin consultar a Jehová. Y al final dice, y ya en ese tiempo a ellos no les interesaba tanto y hacían lo que les venía en gana. Qué tremendo, hermanos, que mientras había jueces, y usted va a mirar en ese libro, mientras había jueces, había temor, había respeto. Pero cuando faltaba un juez por X motivo, algunos jueces se van a desmoronar. El Señor me guarde y que no me va a desmoronar también algún día. Pero mientras había jueces, el pueblo de Dios iba caminando hacia adelante. Pero nomás no había y comenzaban rápido a hacer sus ídolos y adorar a sus ídolos. Y es obvio, estaban errados, completamente errados. Entonces, por eso dije, hagamos un buen juicio. Porque muchas de las veces nosotros ponemos a nuestro cuerpo en primer lugar, primero que a Dios. Y si lo estamos idolatrando, oh, qué bonito te ves. No le crea al espejo, es bien mentiroso, hermano. No le crea. Arréglese como se tiene que arreglar y punto, y véngase a orar a Dios. Ya, no viene a impresionar a nadie, menos si usted está casado. Ya impresionó, ya tiene su cónyuge, gloria a Dios. Entonces empezaron bien, pero al final cada uno hacía lo que le venía en gana. Entonces no queramos, hermanos, dispense la expresión esta. Y me perdona ya cuando salga ya, si se le olvida, pues ahí sabe. No queramos vivir como el diablo y esperar la bendición de Jehová. ¿Están conmigo? Amén. Claro. A ver, lo que el hombre siembre, eso segará. Gálatas capítulo 6, verso 7, si está apuntando esas citas. Lo que el hombre siembre, eso va a segar. Dios no es un utensilio, no es un utensilio que allí está esperando que lleguemos y lo tomemos y ahora sí, Señor, ahora estoy contigo. Y ya después allá andemos dándole, curando la quebradita o no sé cómo le llaman a eso. La relación con Dios debe de ser primordial. Dios debe de tener el primer lugar en nuestra vida. Así de que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 7, que Dios los entregó, en el capítulo 6, que Dios los entregó a los madianitas por 7 años. Y luego, después de esto, dice la palabra de Dios que viene porque clamaron. El pueblo de Dios clamó cuando se encontró en una situación tan difícil que todo lo que sembraban, los madianitas venían y se lo robaban, se lo ganaban, se lo saqueaban y los dejaban a ellos en una
hambruna. Yo no sé cuántos de ustedes habrán pasado por situaciones de hambre, o en ocasiones quizás nosotros como padres de familia, cuando no tenemos que comer y que preferimos nosotros que nuestros hijos se alimenten primero que nosotros. Pues este pueblo de Dios, hermano, estaba en una situación fea. Y luego le preguntaban a Dios, pero ¿por qué, Señor, si tú eres Dios? Claro, por eso dije al principio, ¿qué debemos hacer para obtener el favor de Dios? No es nomás ser un cristiano allí nomás que vive a la aventura. Como dijo el hermano Fernando el otro día, un cristiano wishy-washy, o como dijo. No. Y mire, llega el ángel de Jehová y dice la palabra de Dios por ahí en el capítulo 6, verso 8. Dice, cuando ellos clamaron, Dios les envió un profeta y les recalcó que se habían apartado de Jehová y se habían escabullido a no hacer su voluntad. Qué tremendo, hermanos, y qué triste es que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios y no la hagamos. Mire, hay mucha gente que dice, yo así estoy bien, yo está bien, yo me siento bien así, con no hacer nada. Qué triste, hermano, porque dice la palabra de Dios que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le voy a dar un capítulo, el capítulo 5 de Jueces, para cuando llegue a su casa lo lee. Y usted va a mirar algo, que hubo una guerra. Y por ahí en el verso 23 del capítulo 5 dice la palabra de Dios que hubo un pueblo que no aceptó ir a pelear. ¿Por qué vamos a pelear con aquellos? Aquí nos quedamos nosotros. Ellos no fueron. El no hacer nada es pecado. Fíjese nomás. Llega el ángel y dice, maldecir al pueblo de Meroz, porque no vinieron a la batalla. Así es de que no vivamos en un conformismo, hermano, que creamos que dicen, así está bien, no haciendo nada yo estoy bien. Es mejor no hacer nada que hacer y quedar mal. ¿Será? ¿Será mejor que se quede usted allí bajo las cobijas, allí muy quitadito de la pena? ¿O será mejor levantarse tempranito, así como a las 5 de la mañana los domingos, arreglarse y venirse, porque viene a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Claro que es mejor, y usted bien lo sabe. Una ocasión, una de mis hermanas, me gustaba siempre pasar a cantar cantos en especiales, cuando había la oportunidad de los lugares especiales de cantar y a darle gracias a Dios. Y mi hermana siempre pasaba y cantaba un canto y cantaba otro cada vez que había esas oportunidades, hasta que se colmaron los músicos. Y a los músicos pues no la podían seguir. Y en una junta los músicos nos dice a la mesa directiva, ¿saben qué? Les vamos a pedir que hablen con la hermanita para que no cante, porque nos hace mirar muy mal, no sabe cantar. ¿Y sabe qué? Durante esa junta yo me quedé callado. Dije, no voy a hablar nada, no les voy a contestar, ¿para qué? Pero no quisiera que llegara a los oídos de mi hermana, porque le van a tumbar los sentimientos y jamás va a querer volver a pasar. Pero no sé cómo le llegó, pero le llegó a sus oídos. Y llegó el día, pasaron los días y mi hermana no pasaba a cantar. Y yo dije, ya le llegó a los oídos. Hasta que hubo un día, me dice, tuve un sueño. Y en el sueño oí la voz de Dios que me decía, ¿qué pasa con las alabanzas que me dabas? Ya no las escucho. Dice, y en eso desperté. Y si vieras cómo me pudo en mi corazón haber hecho caso a aquello y no seguir lo que yo sabía que tenía que hacer. Porque Dios no llamó artistas, Dios nos llamó a tal y como somos,
dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y yo voy a hacer de ti lo que yo tenga que hacer. Llega el día que pasa mi hermana y toma el micrófono y le dice a los músicos, por favor, no me acompañen, déjenme cantarle. Déjenme cantarle a mi Señor, por favor, no me acompañen. Y eso en ocasiones, hermanos, a veces quizás sea lo mejor que podemos hacer. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer. ¿Cuándo debemos de adorar a Dios? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Seguirle a Dios en todos los puntos de nuestra vida. Santiago capítulo 4, verso 17, dice que el no hacer su voluntad es pecado. Porque muchas de las veces pensamos que, oh, yo no voy a hacer nada y yo estoy bien. No, estás pecando también. Claro que estás pecando también. En esta ocasión, cuando llega y se acerca el ángel de Jehová y le dice a Gedeón, por ahí en el capítulo 6, verso 8, verso 12, Jehová está contigo, dice, varón esforzado y valiente. Y cuando escucha a él y que mira a este ángel diciéndole, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, y en lugar de decir, gracias, qué bueno, vienes a levantarme el ánimo, no, lo primero que salió de la boca de Gedeón fue el reclamo. El reclamo. No sé cuántos de ustedes habrán pasado por esa situación donde en lugar de recibir la bendición de Dios, comenzamos a reclamarle a Dios, ¿y dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas cuando murió mi hijo? ¿Dónde estabas cuando murió mi papá? ¿Dónde estabas cuando murió mi mamá? ¿Dónde estabas, Señor? Culpando a Dios. No, hermanos, Dios sigue estando en su trono. Y vea lo que nos está esperando allá. Yo lo he dicho en otras ocasiones, y si lo ofendo, me dispensa. Se ha dicho que los cristianos son bipolares. Me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Y cuando le está tocando la muerte a su vida, ay, Señor, yo no me quiero ir. No, que ella así. Y esto le dice en el verso 13, el capítulo 6 de Jueces, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto, Señor? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué ha pasado esto? Pues, simple y sencillamente porque se habían apartado. Se habían apartado de Dios, se habían hecho ídolos y lo estaban adorando. Si alguien me puede decir cuánto es el tiempo que llevo mi reloj se me paró. Aquí ya no quiso decirme dónde voy. ¿Y sabe qué? Dios le dice a Gedeón, ve con esa fuerza que tienes. Y me gusta cómo dice esta otra porción, porque en la versión 60 dice, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza tenía el pobre Gedeón? No tenía nomás para andar trillando yo el trigo, pero sí tenía fuerza para reclamarle a Dios. Pero mire lo que dice el verso 14 en esta porción. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Ve con la fuerza que tienes. Mire qué importante es nosotros reconocer, hermanos, que aunque sea un poco de fuerza espiritual que tengamos, aunque sea un poco de fuerza, aunque sea un poco de fe que tengamos, vaya con esa fe que tiene. Que Dios es el que va a orar. Si usted piensa que Dios es el que va a orar, no. Si usted no sabe que Dios va a orar, no vaya. Pero si usted sabe que Dios va a orar, vaya. Vaya con esa su fuerza. Esa poquita fuerza que tengamos. Vaya, haga. Esfuércese. Póngase en las manos de Dios. Mire, como que no captó bien Gedeón. Porque lo primero que hizo fue llamó a todos los que pudieran venir, a los hombres de guerra. Y dice la palabra de Dios que 32,000 se enlistaron. Y dice Dios, no me gusta esto. Yo te dije con la fuerza que tú tienes. Porque el que va a pelear soy yo. Tienes muchos. No. Mire, aunque usted no lo crea, en el caminar de mi vida, yo he mirado gente que de primero comienza con aquel ánimo y de pronto se desvanece. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué se desvanecen? Porque piensan que están sirviéndole, ayudándole a uno. No, hermanos. No, de ninguna manera. Seamos bien firmes en lo que hemos creído. Creerle a Dios, servirle a Dios, adorar a Dios. Es asunto muy personal y muy importante que lo captemos en este día. Es muy importante. Es muy importante. Dice la palabra de Dios que desde esos 32,000, dice Dios, diles que los que tengan miedo se regresen. 22,000 se regresaron. 22,000. Si usted mira allí el porcentaje, hermano, se regresó a 2/3 partes. Y se quedaron solamente 10,000. Y aún ahí, dice Dios, son muchos todavía. Pásalos ahí por el arroyo, ponlos a beber el agua. Yo te voy a decir cuáles vas a guardar para ti, para que vayan contigo. 300. 300 solamente. Versos 6 del capítulo 7 de ahí de Jueces, ahí encuentra eso. Así de que, ¿por qué? Porque si nos vamos a Zacarías capítulo 4, verso 6, ¿qué dice? Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que no es por lo que nosotros hacemos, no es por lo que nosotros hagamos. Déjenme decirle a todos los servidores, gloria a Dios por el trabajo que hacen. Todos los servidores, gloria a Dios, qué bueno. Pero entienda que lo está haciendo para Dios. Lo está haciendo para Dios, no lo haga para el hombre, porque ¿sabe qué? Si lo está haciendo para el hombre va a fracasar. Lamentablemente no soy del tipo del temperamento sanguíneo, hermano. No soy. El temperamento sanguíneo por lo regular es mucho, muy amable, demasiado. Si usted trae una camisita ahí más o menos de verse, qué bonita camisa le quedó, mire qué bonito se mira. Así es, ese es el carácter sanguíneo. Y yo no soy el carácter sanguíneo. Así es de que lo que usted haga lo está haciendo para Dios. No se desvanezca en su deseo de servirle a Dios, de buscar a Dios, de estar allí, como decimos allá en México, al pie del cañón. No se desvanezca, siga adelante. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque dice, yo Jehová soy tu Salvador. Eso es lo importante, hermanos, en nosotros, darnos, hermanos, el todo para el servicio de Dios. Le iba a sacar otros 2 puntos allí importantes, pero ¿sabe qué? Voy a tratar de... Hay muchísimos. Usted sabe cuando los jóvenes hebreos estuvieron en el fuego y el Señor los liberó. Usted sabe cuando Moisés estaba enfrente de aquel mar y el Señor permitió que se abriera el mar y el agua no les dañara. Usted sabe cuando cruzaron aquel río, los israelitas cuando iban llegando a Canaán, allí por el lado de Jericó, y dice la palabra de Dios que en cuanto pusieron los pies los sacerdotes en el agua, que tocaron el agua, se detuvo el torrente de agua que venía por el río aquel, como un montón. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que aunque vengan los ríos de tempestad, aunque venga el agua que nos quiera hundir, aunque venga el fuego, hermanos, de la opresión o el fuego de la enfermedad, o lo que sea, no importa, dice el Señor, yo estaré contigo. Gloria a Dios. Así es de que esto, hermanos, este mensaje debe animarnos a seguir hacia adelante. No importa, hermanos, si es que ya, dice el canto es hermoso, y si es que ya llegó el momento de partir, sé que mi alma morará en la presencia del Señor. Qué importante es, hermano, reconocer eso. Así es de que no importa, hermano, la situación, por muy difícil que sea, la predicación de la palabra de Dios requiere ante todo fidelidad a lo que Dios ha hablado para obedecerla. No tenga miedo. No tenga miedo. Hay mucho por conquistar. Ahorita estaremos así con la opresión, pero viene el día que vamos a defensa. A ver, Dios algo está haciendo. Algo está haciendo Dios. Dice Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, si usted recibe esa palabra de Dios,
ese verso hermoso. No temas, yo te ayudo. Mire qué hermoso es cuando nosotros miramos a los jovencitos desde una temprana edad, miramos que comienzan a tener sus propias experiencias y comienzan a caminar esa vida en Cristo. ¿Y saben qué dicen? No es en vano servir a Dios. Es glorioso ser cristiano. Es bueno caminar en el camino del Señor. No le hace, aunque haya un tipo de sacrificio aquí por servirle al Señor. No le hace que me critiquen. No le hace que hagan burla de mí por ser cristiano. No le hace lo que hagan, lo que digan. No importa. Tendré mi recompensa. Qué hermoso es que nosotros, inclusive los mayores, inculcamos ese deseo en los jóvenes y los niños que vienen detrás de ellos. Así de que dice el verso que leíamos: no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Hay un nombre que nosotros no lo conocemos, pero hasta que lleguemos allá, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que nos van a una piedrecita, en esa piedrecita el nombre que se nos ha asignado y que nadie lo puede ver sino solamente cada uno de nosotros. Qué glorioso es pensar en eso, hermanos. Qué glorioso. Como que me dijeran: no temas, Pedro, yo estoy contigo. La carne, yo estoy contigo, no importa, sigue adelante. Y luego, en lo espiritual, le he puesto nombre: Israel, mío eres, ya te compré. Dice: yo los redimí, yo los he comprado. No temas porque yo te redimí. Redimir es comprar, el Señor nos ha comprado, y a un precio bastante alto, hermano. A un precio de sangre, que ni con todo el oro del mundo se pudiera comprar la salvación del alma. Te puse el nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Qué hermoso es, hermano, ir caminando a la par de Dios, tomados de la mano. Es bueno. Que viene problemas, que venga. Que viene esto, no le hace. Yo voy a tomar la mano de Dios. Yo estaré contigo. Dice: si por los ríos no te anegarán. Mucha gente no sabe qué es anegar. Aquellos que venimos de pueblos de allá, de los pueblos aquellos de donde nosotros venimos, ya sabemos lo que son los ríos. Y sabemos que en el tiempo cuando estaba escrita esta palabra, no había puentes. Tenían que cruzarse esos ríos. Y muchos de ustedes que están aquí quizás nadaron para cruzar ese río y no salían y directo a donde entraban, iban a salir allá mucho más lejos. ¿Entienden eso? O sea que los ríos no te van a negar, no le hacen. Aunque no salgamos donde nosotros pusimos los ojos al comenzar el nado ese, déjenme decirle que aunque salgamos más allá, no nos preocupemos porque Dios está con nosotros. Nosotros emprendemos algún plan, algún proyecto, y sabe que muchas de las ocasiones no logramos llegar a donde nosotros queríamos, pero llegamos a otro lugar donde Dios quería. ¡Gloria a Dios! Y le decimos al Señor: gracias, Señor, porque mis planes no eran los míos, no eran los tuyos, Señor. Esos planes eran los que yo había fijado, pero ahora he mirado que tus planes, Señor, se han vuelto más hermosos porque están bajo tu voluntad. Gloria a tu nombre. Y que si le fue malo, que le fue atravesado el asunto, no le hace, Señor. Con que tú vayas conmigo no importa. Con eso tengo, soy feliz, Señor. Soy feliz. Dice Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino a todo aquel que lo recibe. Con este verso termino. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Venga lo que venga, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ánimo, y que esta palabra haya sido como una vitamina para su vida. Así que póngase de pie, vamos a orar, que la bendición de Dios sea en su vida. Prometí ser breve y lo he cumplido. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por tu pueblo Nueva Vida, Señor. Nos has puesto, Señor, en esta ciudad de una manera o de otra, Señor, con propósitos lindos, propósitos hermosos a cada uno de mis hermanos, Señor, y creo, Señor, que tú bendecirás y estás bendiciendo sus familias, Señor, los estás guardando en el hueco de tu mano, los has llevado de tu mano, Señor, no nos sueltes.
ayúdanos a proseguir. Señor, aunque vengan calamidades, aunque vengan situaciones difíciles, ayúdanos, Señor, llévanos tomados de la mano, ayúdanos, Señor, ayuda a nuestros jóvenes, ayuda a nuestros niños, guárdanos en el hueco de tu mano, bendice a tu pueblo, Señor, y a aquellos que nos miran por las redes sociales, bendice, Señor, a cada uno por igual. Padre eterno, se ha predicado, Señor, lo que tú has puesto en mi mente y en mi corazón. Señor, espero no haberte defraudado. Señor, al contrario, pido, Señor, que esa palabra, Dios mío, Señor, caiga, Señor, en esa tierra fértil y lleve fruto a 100 por 1, que tu pueblo, Señor, haya, Señor, recibido el alimento, Señor, que se necesita, Señor, para caminar la milla extra, servirte con ahínco, con anhelo, con todo el corazón. En nombre de Jesús.